Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el materialismo dialéctico, vamos a conocer sus principios, sus leyes y vamos a establecer una serie de ejercicios o ejemplos para que sean de su mayor comprensión. Antes de empezar a hablar de materialismo dialéctico debemos de partir de la dialéctica. Y ahí empezaremos a conocer a este personaje, a este autor, que es Hegel, que precisamente es él quien desarrolla la dialéctica como tal. Es él quien comprende que existía el cambio en las ciencias. Además, Hegel plantea que en el universo todo es movimiento y cambio, que nada está aislado, sino que depende de la dialéctica. Pero uno de los grandes vacíos o de las limitaciones del análisis dialéctico de Hegel es que parte del idealismo. Dará primordial importancia al espíritu y como consecuencia se formará una concepción particular del movimiento y del cambio. ¿Por qué? Porque dirá que el movimiento y el cambio son provocados por el espíritu. Será el espíritu quien provocará cambios en la materia. Por ende, será Hegel quien dirá que la dialéctica debe estar subordinada al idealismo. Es decir, que cuando nosotros partimos de reconocer a la materia o a la ciencia como algo cambiante, articulado, con movimiento, diremos desde Hegel que estas características vienen a partir de la idea, ¿ya? Porque subordina la dialéctica al idealismo. ¿Quiénes serán los que hablarán propiamente de materialismo dialéctico? Serán Marx y Engels, quienes retomarán la dialéctica propuesta por Hegel, pero que básicamente le darán vuelta, ¿no? Pondrán al muñeco que estaba de cabeza en Hegel, lo pondrán de pie. Y ellos dirán que son las cosas las que nos dan las ideas, y las ideas se modificarán porque las cosas se modifican. Algo importante de destacar del materialismo dialéctico es que precisamente se denominará así porque parten de las leyes, de los principios dialécticos descritos y caracterizados por Hegel, pero partirán de la dialéctica desde un enfoque materialista, ¿ya? Que lo hemos venido viendo a lo largo de los videos anteriores. Las leyes, o mejor dicho, el materialismo dialéctico también en su centro tendrá 4 leyes principales, que son las centrales de su propuesta materialista histórica dialéctica. Algo que debemos de entender es que el hablar de materialismo histórico dialéctico es hablar de discusión. La dialéctica tiene que ver con la capacidad de discutir, subordinando esa discusión al materialismo, ¿no? Eso es clave entenderlo. Entonces hablaremos ahora de las leyes de la dialéctica. La primera es el cambio. Diremos que el cambio consiste en que nada permanece donde está, nada sigue siendo lo que es, hay que ver su evolución, observarlo como transición entre lo que era, es decir, el pasado, y lo que será, es decir, el porvenir. Esto es muy importante porque precisamente por eso se habla de un materialismo histórico, porque vemos a la materia a lo largo del tiempo, cómo ha venido evolucionándose en un pasado y cómo va a venir a desarrollarse en un futuro. Podríamos hablar en este caso de un ejemplo muy práctico, y sería, por ejemplo, una manzana. Si pensamos a la manzana desde las leyes de la dialéctica, diremos que esta manzana no es manzana porque sea manzana en sí, sino más bien analizando a partir de la dialéctica esta manzana, diremos que ésta fue en un momento o estuvo en un árbol, es decir, esa transición entre lo que era, estuvo en un árbol, y lo que será. Que podríamos hablar de que a lo mejor nos comimos solamente la mitad de la manzana y la otra mitad pasa a dar vida, ¿no? A ser parte de materia orgánica que se descompondrá
probablemente de esa semilla surgirá un nuevo árbol. Pero aquí lo interesante es ver a la manzana como un proceso de cambio y no solo imaginar a la manzana como tal, porque la manzana fue y la manzana será otra cosa. Eso es muy importante. La segunda característica, tiene que ver con el encadenamiento de procesos. Se verá el mundo como un conjunto de procesos, y si el punto de vista dialéctico es correcto para la naturaleza y las ciencias, también será correcto en lo referido a la sociedad. El dialéctico ve todos los encadenamientos de los procesos que se culminan, relaciona la manzana con el árbol y se remonta más lejos, hasta la naturaleza en su conjunto. Serán esos procesos articulados los que darán las características dialécticas a ese objeto que estamos estudiando. Acá diremos que entonces, como estamos hablando de materialismo dialéctico histórico, lo histórico no se verá como algo lineal. El encadenamiento de procesos no debe de verse como algo lineal, sino más bien plantea Pulitzer en su libro Principios elementales y fundamentales de la filosofía, debe verse este proceso como un espiral. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso histórico de encadenamiento de procesos, veremos que este tiene distintos movimientos, no va de un punto A a un punto B como una flecha, como una historia lineal, sino que esta historia tendrá avances y retrocesos, similitudes en sus características, pero estas similitudes en sus características no significará que estamos hablando en sí del mismo objeto, del mismo fenómeno, ¿ya? Hablar de crisis económicas en la actualidad, que estamos en un contexto de pandemia mundial y que ha devenido en una crisis económica, será completamente distinto a hablar de una crisis económica en el 2007 o la crisis económica del 29, de la crisis económica de los 70. ¿Serán crisis económicas las cuatro? Sí, pero cada una de ellas tendrá sus particularidades. Entonces, si nos posicionamos en el espiral, veremos que habrán distintas crisis con ciertas similitudes, pero con ciertas diferencias. Número 3. La contradicción. Los contrarios se transforman unos en otros. Las cosas no siguen siendo ellas mismas, sino que se transforman en sus contrarios. Las cosas cambian porque contienen la contradicción en sí mismas. Esto es muy importante. La contradicción surge del objeto, del fenómeno en sí, ¿ya? Será el capitalismo el que provoque su destrucción, dirá Marx. Esa es la contradicción del sistema, que el mismo sistema producirá aquellas personas que destruirán el sistema capitalista. ¿Cómo podremos ver esto? Podemos utilizar a la vida y a la muerte para explicar este punto, por ejemplo. Una de la otra son contradictorias, ciertamente, pero los contrarios se transforman unos en otros de manera continua. Al interior de cada una de estas coexiste su fuerza opuesta. Esto se denominará antagonismo. La vida tiene en sí la contradicción de la muerte. Estar vivo es estar muriendo permanente y constantemente. Cuando vivimos, nuestro organismo va muriéndose también. Mueren células, surgen unas nuevas células, así como también cuando morimos, por ejemplo, nuestro cabello sigue creciendo por unas semanas o nuestras uñas. Es decir, de la vida surge la muerte y hablar de muerte será hablar de vida. Otro ejemplo podría ser hablar de la afirmación, de la negación y de la negación de la negación. Pulitzer plantea un ejemplo del huevo. El huevo, dirá Pulitzer, es la afirmación. Quien negará la condición de huevo será, él lo denomina así, un pollito. ¿Por qué? Porque para ser pollito, ese pollito tuvo que negar la condición de ser huevo. El pollito es la negación del huevo, puesto que al nacer destruye a ese huevo. Del mismo modo, la gallina será la negación del pollito, que a su vez fue la negación del huevo. Por eso diremos que la gallina será la negación de la negación. Este proceso se conoce como afirmación,
como afirmación, sinónimo de tesis, negación de antítesis y negación de la negación como síntesis. Estas tres palabras resumirán el desarrollo dialéctico. Se las empleará para representar el encadenamiento de esos procesos que hablábamos en la característica anterior, para indicar que cada fase es la destrucción de la fase procedente. Así podríamos decir que la afirmación será el sistema esclavista, la negación será el sistema feudal, que para dejar de ser o para ser sistema feudal tuvo que destruir al sistema esclavista, y diremos que la negación del sistema feudal, es decir, la negación de la negación, será el sistema capitalista, por ejemplo. Estos son ejemplos que nos permitirán comprender un poco más cada una de las leyes y características que señalan los autores dentro de la dialéctica. Ahora bien, la cuarta característica o ley será la transformación de la cantidad en calidad. El mundo de lo material no es solo un todo de desarrollo. Todos sus objetos y sus fenómenos no se desarrollan por sí mismos. La concatenación universal y el conocimiento mutuo de los objetos y fenómenos constituyen una particularidad, una realidad particular. Aquí podremos hablar de un vaso con agua. Cuando hablamos de cantidad, hacemos referencia a lo cuantitativo. Este vaso con agua, si lo meto a la refrigeradora, naturalmente el agua cambiará de temperatura. En cambio, si el agua la vierto en una olla y la pongo al fuego, igual esta tendrá un cambio de temperatura. Pero estos cambios de temperatura únicamente son cuantitativos. El agua sigue siendo el agua, únicamente ha cambiado de temperatura. En un caso, su temperatura ha llegado a los 95 grados en la olla, y en el otro su temperatura habrá llegado quizás a los 15, 10 grados, porque se introdujo a la refrigeradora. Estos cambios son cuantitativos, no producen ninguna transformación en el objeto, en el fenómeno. Estos cambios tendrían que ser cualitativos en el momento que suceda algo significante. Por ejemplo, que el agua que estaba en la olla se convierta en vapor, que deje de ser agua para convertirse en vapor, en otro estado de la materia, o que el agua pasen a ser cubos de hielo que se congelaron en la refrigeradora, propiamente en el freezer. Estos cambios son importantes porque planteará Marx y Engels que el materialismo histórico dialéctico tiene la función de transformar la sociedad no de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa, es decir, mediante transformaciones, mediante revoluciones. Esto es importante porque ellos plantearán desde su enfoque político la superación del sistema capitalista no de manera cuantitativa, sino a partir de lo cualitativo, es decir, a partir de una revolución en donde cierto sector de la sociedad, Marx planteará que serán los proletarios del mundo los que llevarán a cabo la ejecución de la revolución proletaria, serán los que de golpe derriben el sistema capitalista, por ejemplo. Estas leyes de la dialéctica nos permitirán conocer cada una de las características del método. Y diremos que el materialismo dialéctico será histórico porque conocemos qué es la dialéctica. Es sencillamente la aplicación de este método, es decir, de las características que estamos viendo, a la historia de las sociedades humanas. Entonces, se planteará que los cambios de la sociedad se explicarán a partir de no solamente las leyes de la dialéctica, sino tomando en cuenta sus procesos históricos a lo largo del devenir de los tiempos. Eso sería todo en esta ocasión, esperando que les sea de utilidad el video y esperando lo siguiente. Así que muchas gracias y pasen un feliz día. Adiós.